Gonzalo Gutiérrez, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, en los seminarios, en otras escuelas anteriores. Un tema tan relevante, tal como vimos ayer en la introducción que hizo Manuel, de la inauguración de la escuela. El tema que vamos a ver hoy día con Gonzalo Gutiérrez, el litio y las posibilidades de un desarrollo soberano, se enmarca también dentro del problema de los recursos naturales, de la recuperación del cobre y del litio y también de otros recursos naturales como el agua, ¿cierto? Y tiene que ver con lo que hemos propuesto para la escuela en esta ocasión, los grandes problemas que están pendientes en el país y cómo resolverlos es necesario para enfrentar nuestro momento político, el neofascismo, como lo hemos llamado, ¿cierto?, que nos amenaza. Problemas que han sido evitados, eludidos y que más bien hemos visto cómo se han ido empeorando. Entonces, bueno, vamos a hablar desde una perspectiva también científica, con una persona que es muy entendida en el tema como Gonzalo Gutiérrez, que además de ser doctor en física, ha sido presidente de la Comisión Nacional Chilena de Energía Nuclear. Chilena de Energía Nuclear, que se me olvida siempre como... Claro, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, pero además fue integrante de la comisión que trató el problema del litio en años recientes y cuyo informe da recomendaciones muy claras, que las veremos durante la sesión y que no fueron debidamente atendidas, ¿cierto? Quedó ahí, nos contará Gonzalo, que fue junto con Manuel Riesco también, integrantes de esa comisión de expertos en el tema. Y bueno, además de eso, Gonzalo Gutiérrez es un destacado académico de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias, y recientemente en la nueva versión del Senado Universitario, una de las únicas instancias realmente triestamentales y participativas en la educación estatal chilena. Post dictadura, con un nuevo estatuto, la Universidad de Chile tiene Senado Universitario triestamental y yo creo que hay que felicitar a Gonzalo, que no solamente es un flamante senador universitario, sino que además fue elegido en la directiva para conducir al Senado en esta ocasión. El vicepresidente, porque el presidente por derecho propio es el rector, pero el verdadero presidente, Gonzalo Gutiérrez, es quien presenta. Así que en el tema de educación superior, una autoridad en este momento y que va a haberse enfrentado a que viene con la ley de reforma, que reformó la educación superior, un nuevo estatuto, ¿cierto? Desde mi perspectiva, y creo que lo compartimos, una verdadera intervención en las universidades estatales y que las estatales van a tener que lidiar con esto y ver cómo lo resuelven. Todos esos asuntos tan relevantes para combatir el fascismo que nos amenaza están en manos de Gonzalo, y hoy día vamos a hablar con él del litio. Así que Gonzalo tiene la palabra. Yo voy a poner ahí para poder grabar la sesión, que después subiremos. No la vamos a transmitir en directo en esta ocasión, pero la vamos a poner después en la página web de CENTA. Así que gracias por participar en la escuela, Gonzalo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Rosana, por esa tremenda presentación. No está en mis manos nada de resolver eso. Como se dice aquí siempre, está en manos de la gente y de la movilización que podamos resolver los grandes problemas que tenemos en el país. Yo quiero hacer lo siguiente. Esto en realidad no ha sido muy original, esto lo discutimos en la escuela en invierno. Hay unas cosas nuevas sí, sobre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y cómo eso, parte de desarrollo, de innovación, de ciencia soberana, está en el diseño institucional hoy día, que traigo también para que lo podamos discutir con más detalle.
Y lo que quiero hacer entonces es... ¿Si puedo cambiar o no? Sí. Lo que quiero discutir es la situación del litio y los salares, cuál es el estado del litio, cuál es la política que ha adoptado el país sobre el litio y cuáles son las posibilidades que ofrece el litio de desarrollo soberano. El litio como un ejemplo de un recurso natural que podemos ponerlo al servicio del país y que permitiría tener un desarrollo interesante, porque como vamos a ver, el litio es un elemento que hoy día es muy importante y está en la cresta de la ola tecnológica. Y por esas casualidades del mundo nos tocó que estuviera aquí en Chile, que tuviéramos tanto litio. Entonces, permitiría mucho desarrollo si es que lo ponemos al servicio del país. Entonces quiero empezar con, como dice ahí, con... no se ve el mouse, no importa. El litio como un elemento energético, luego ver cuál es la situación del litio en Chile, la política y la institucionalidad que hay, frágil o no frágil, lo podemos discutir, la oportunidad de investigación y desarrollo y luego algunos comentarios finales. Yo creo que voy a demorar más o menos unos 30, 40 minutos y entonces les propongo lo siguiente: si hay algunas preguntas inmediatas me las pueden hacer, yo decido si la contesto de inmediato o seguimos después, y al final de todo podemos, creo lo más interesante, hacer una discusión y una conversación sobre este tema. Eso es lo que tengo preparado. Después van a poder quedar con la presentación y podemos seguir conversando más adelante. Entonces, empecemos. ¿Cuál es la situación del litio en el mundo? Bueno, lo que seguramente han escuchado la mayoría es que el litio es un elemento muy importante que ha subido su demanda exponencialmente y ha subido el precio también exponencialmente. Ustedes pueden ver aquí ambas cosas que están bien determinadas, y la pregunta es ¿hasta cuándo va a seguir subiendo este elemento? El litio es el tercer elemento de la tabla periódica, es el elemento más liviano que hay y con un potencial electroquímico muy grande, el más grande de toda la tabla periódica, y otras propiedades químicas que tiene interesante el litio, pero lo que lo hace interesante en realidad es esto, que el litio hoy día es un recurso energético, y es un recurso energético en tres aspectos. Los usos que tiene son en almacenamiento de energía, en eficiencia energética y en producción de energía. En esas tres cosas es que es importante el litio. En almacenamiento de energía, quizás es lo que más hemos escuchado, es en las baterías de ion litio, que voy a explicarlas en un minuto, y en sales fundidas o energía termosolar. Esta se trata de energía, por ejemplo, que estaría junto con la energía solar. ¿Por qué? Porque el sol en el día alumbra, calienta este material que se funde, y en la noche que no hay energía solar, ese material baja la temperatura, se solidifica y entrega calor latente. Y ese calor latente se ocupa para mover una turbina del mismo modo que se ocupa en el día el sol. Entonces esa es la idea de esta. Y se está haciendo una planta de energía termosolar, no sé si han escuchado, hay un acumulador de energía que es con unos espejos que tiran todos los rayos a una sola parte que funde. Esa es la idea, se está haciendo en el norte ahora. Entonces no voy a hablar más de esto, sino que vamos a hablar después de las baterías, que es el principal uso. El segundo uso como recurso energético es de eficiencia energética, que hay unas aleaciones livianas de litio-aluminio, que ya las voy a explicar. Y el tercero es la producción de energía, que es el combustible de los reactores de fusión nuclear. Entonces eso es lo que le da al litio un carácter energético, un carácter estratégico, perdón, en la energía. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual el precio ha subido exponencialmente. Entonces voy a empezar explicando de atrás para adelante esos usos, muy breve, pero que es bueno tenerlo en cuenta. Este uso como fusión nuclear se trata de lo siguiente: la energía nuclear existen dos maneras. Una es la fisión nuclear
un núcleo pesado como el uranio, se parte en dos y entrega energía, y esos son los reactores que existen hoy día de fisión nuclear, que producen energía. En Chile no tenemos esos reactores, tenemos un reactor experimental nomás, pero por ejemplo Francia, más del 60% de la energía nuclear se produce con, o sea, de la energía eléctrica se produce con energía nuclear. De la misma manera en Estados Unidos una gran cantidad, y en Latinoamérica solo hay en Argentina, y en Brasil un poco. Pero ¿cuál es el problema de la energía de fisión? Que produce muchos elementos radioactivos, elementos virulentos que decaen en mucho tiempo y que no hay dónde dejar esos elementos radioactivos. Desechos radioactivos, basura nuclear. Y es muy peligrosa desde ese punto de vista. Entonces, la otra manera de producir energía a través de una reacción nuclear es por fusión. En este caso, dos átomos livianos se toman, átomos de hidrógeno, y se forma helio, y ahí también se libera energía. Ustedes se acuerdan de esta fórmula de Einstein de E igual mc cuadrado. Entonces, la masa se transforma en energía. Ustedes juntan eso, y eso se llama energía de fusión. Así es como funciona el Sol. Actualmente no hay ningún reactor de fusión en el mundo. Se está construyendo uno en Francia, porque es muy difícil desde el punto de vista ingenieril, todavía no se puede resolver este problema. Pero lo interesante es que si es que hay fusión nuclear, el combustible de la fusión nuclear es el litio 6, porque el combustible de la fusión nuclear es el hidrógeno, un isótopo del hidrógeno, que es el tritio, y el tritio no existe en forma artificial, o en forma natural en la naturaleza, hay que producirlo artificialmente, y se produce a través del litio. Con esta reacción, litio 6 y sale tritio. Y por lo tanto, este es un uso prospectivo, que puede ser unos 20, 40 años más, para el combustible de la fusión. Es como si fueran en los otros el combustible del uranio, aquí el combustible del litio. Pero todavía no está eso. Sin embargo, lo que sí está como uso energético, y por qué digo energético, es estas aleaciones litio-aluminio. Y es un uso energético en el sentido de ahorro de energía, porque estas aleaciones litio-aluminio permiten hacer aviones, barcos, pero también rodados, mucho más livianos. Son aleaciones que tienen las propiedades mecánicas del acero, muy buenas propiedades mecánicas, y por lo tanto los barcos y los aviones son mucho más livianos, y con eso se ahorra una gran cantidad de combustible, aunque tengan combustible tradicional. Esto antes se ocupaba solo para usos militares, pero ahora se liberaron las fórmulas de cómo hacerlo, ha sido más fácil construirlo, y por lo tanto, por ejemplo, aquí pueden ver que la gran planta de aluminio Alcoa, la más grande del mundo, puso una planta de aleaciones litio-aluminio. Entonces este es un uso muy interesante que tiene el litio como litio metálico en para estas construcciones de aviones o barcos. Bueno, y el tercer uso como el litio como un energético es las baterías secundarias. Las baterías existen de dos tipos, primaria y secundaria. Las primarias son las que no son recargables, como las pilas normales, esas AAA o AA. Y las baterías secundarias son aquellas que son recargables. Y estas baterías se usan en dispositivos portátiles, que son estos chicos, en electromovilidad, automóviles. El uso de automóviles depende de la calidad de la batería, que tiene que tener dos propiedades las baterías para estos tres usos: que sean livianas y que puedan almacenar mucha cantidad de energía en un pequeño volumen. ¿Sí? Vamos a ver que esas dos condiciones son las que cumplen las baterías de litio. Por eso es que se fueron a las nubes y le ganaron a cualquier otro. Y el tercer uso que tiene en baterías es este almacenamiento de energía en red, que fue un uso para energías renovables no convencionales que, por ejemplo, Elon Musk, el dueño de Tesla, puso estas baterías en el sur de Australia y pueden alimentar una ciudad de 30.000 habitantes. Y estas baterías van a reemplazar a las baterías de
plomo ácido que se usan normalmente, que son muy contaminantes, son muy pesadas y además después de 5 años ya no tienen, se echan a perder. Estas son de largo aliento. Entonces, el litio es el que se usa en estas baterías para estos 3 usos que son los que han aumentado. ¿Y qué tipo, por qué el litio y qué tipo de batería? Este es el tipo de batería que principal, que es la batería de ion litio, una batería que inventó Sony en el año 91, la empresa Sony, y que contiene, no quiero hacer solo para mostrarles aquí, tiene dos electrodos, cátodo, ánodo y el electrolito al medio, y las 3 partes hay litio. En las 3 partes esto contiene litio, especialmente en el cátodo y en los ánodos, pero también en el electrolito. Es poca cantidad de litio, pero es fundamental. Esta es la famosa batería de ion litio, que fue inventada en el año 91 por, como dije, por Sony, y que rápidamente se ganó el mercado por esto. Ustedes pueden ver aquí densidad de energía, cuánta energía por unidad de masa se puede tener. Y estas son las convencionales, plomo ácido, níquel cadmio, etc. No aumentaban mucho y esta en un corto tiempo ganó rápidamente. Y más claro acá está la densidad gravimétrica, empezó a tener cada vez más densidad de energía por unidad de masa, que es lo que se quiere para que sea más liviana, y por eso que pueden existir los drones y por eso que pueden existir estos aparatos cada vez más pequeños, porque los drones en particular necesitan una gran potencia. Tienen 2 particularidades los drones: nuevos motores eléctricos que son con materiales de tierras raras, que fundamentalmente las tiene China. Eso produce una gran permeabilidad magnética que permite que los motores sean muy potentes. Pero a la vez esos motores consumen mucha energía eléctrica. Y las únicas baterías que podían darle esa energía eléctrica en una pequeña cantidad de masa eran baterías de ion litio. Y eso es lo que hizo posible la construcción de drones. De otra manera no existirían. Y aquí pueden ver, le ganó a todo el resto de las baterías de cualquier otro tipo en la energía por unidad de masa, y el precio bajó casi exponencialmente. Esto era cuando lo construyó Sony. Hoy día el precio, que lo pueden ver acá, es menos de 500 dólares por kilowatt hora. Dicen que cuando llegue a bajo 100 dólares por kilowatt hora, todos se va a convertir en un commodity, pero común. Y ya estamos cerca, está como 150 o 200 dólares por kilowatt hora. Hace poco salió un artículo en la revista Nature de que ya se va a popularizar absolutamente la batería de ion litio para automóviles y todo. Todos vamos a ser felices con baterías muy baratas. Ya, lo que quiere decir que las pilas AAA y todo eso ya va a dejar de existir. Ustedes saben, los teclados ahora ya vienen esos teclados independientes, incluso los recarga con la misma batería. Y todo va a ser recargable de ahora en adelante prácticamente. Ya la batería común dejó de existir por esta situación. Bien, entonces esa es la situación, para explicar un poco cuál es la situación de mercado, por así decirlo, de la batería y del litio. En esos 3 usos entonces: fusión, aleaciones livianas y en batería. Por supuesto, este es el principal uso que se ha tomado el mercado. Quiero pasar entonces a ver de dónde sale el litio. ¿Qué cosa es el litio? ¿Cómo se saca y cómo se explota? Bueno, el litio, como decía, es un mineral y se saca de dos, o sea, un elemento químico que se saca de 2 maneras. Como mineral normal en roca, que es el del espodumeno, así es como lo sacan en Australia, en Afganistán, en algunas otras partes, ¿sí? Como roca. Minería igual que la del cobre, se hace un proceso.
Y en la otra manera que se encuentra el litio en la Tierra es en salmuera, que es el caso nuestro, que ya vamos a pasar a explicar. Y el proceso tiene tres etapas como la mayoría de los procesos mineros: un proceso de extracción, de concentración y de purificación y derivado. En el caso del litio ya se encuentra como espudumeno o salmuera, el proceso de extracción, y de ahí viene la etapa de concentrado, que es como queda en la etapa de básicamente como materia prima, como commodity. En el cobre, el concentrado, el que llaman que tiene 32% de cobre. Y después de eso hacen mayor purificación y se llega a los catos de cobre, 99,99%, y el cobre electrolítico y grado A, B, etc. Entonces ese 32% es el que es lo básico después del proceso de purificación. Eso en este caso es el carbonato de litio. También el cloruro de litio y otros concentrados que en Chile, les adelanto, es hasta aquí nomás lo que se produce, lo que saca y se vende así el litio. Y después vienen los procesos de los químicos del litio, que son los derivados: el litio metálico, litio grado batería, derivados inorgánicos del litio, etc. Toda la agregación de valor hacia abajo. En el sentido de, le llaman agregación de valor en el sentido que uno va para acá, aquí es hacia arriba y aquí hasta hacia abajo, después de manufactura hacia acá. Y aquí cómo explotarlo mejor. Entonces, eso es, y aquí hay ¿cómo entra el litio en la producción de baterías? Bueno, esta es la parte en que está más o menos como materia prima o commodity, como llaman. Y aquí hay que ir a carbonato litio grado batería, fluoruro de litio, fósforo de litio. Y aquí está el cátodo. El cátodo, por supuesto, contiene otros elementos más. Uno de los que interesantes es cobalto. Lo pongo interesante porque esto es lo que llaman, si uno empieza aquí en la manufactura, se empiezan a encadenar procesos productivos. Y por ejemplo, si uno hiciéramos aquí, intentáramos hacer cátodo de batería, necesitaríamos cobalto, y cobalto hay en Chile, de Copiapó en Freirina, que había unas cobalteras en los años 40, y eso podría traer aparejado entonces una industria de cobalto. Cobalto, la única parte que se saca es en el Congo, República Popular del Congo, y es terrible esa, la manera en que se hace. Una explotación, pero ya de novela. Ánodos, electrolitos, y después están las otras manufacturas hacia adelante. Bien, en este gráfico les quería mostrar, en esta lámina, solo para mostrar este gráfico de cómo se ha tomado las baterías, los productos del litio. El litio tenía lo que llaman los usos tradicionales. Se usa para aire acondicionado, se usa para bajarle el punto de fusión a los cerámicos cuando se hace para grasas, lubricantes, una serie de otros usos, incluso ese uso medicinal que siempre se habla, pero que es muy poco. Y la gente se ríe siempre cuando uno habla del uso medicinal del litio, claro, para desórdenes bipolares, etc. ¿Sí? Pero eso es mínimo, ese uso. Y de ahora en adelante, de este año, por ejemplo, esto del 2017, es prácticamente la mitad de los usos del litio tienen que ver con baterías. Fíjense, aquí están baterías para automóviles, baterías para elementos portátiles y baterías estas grandes para la red, que recién están empezando a usarse, esas que puso Elon Musk para una ciudad de 30.000 habitantes. Pero esto, hace 10 años, era prácticamente este pedacito o menos lo que se usaba en batería. Nada de litio. Todo el resto eran los usos tradicionales. Y esto va a seguir creciendo prácticamente, más de la mitad se prevé del litio o va a ser usado en batería. Bien, entonces
la primera parte de más o menos lo que hay del litio. ¿Cuál es la novedad? Que no sé si es bueno o malo de que en Chile tengamos litio, porque está esa paradoja de la maldición de los recursos naturales, que a veces si uno tiene recursos naturales no ocupa la cabeza para poder producir otras manufacturas, y entonces se convierte en una maldición. Pero si tuviéramos buena política sería una bendición sin duda, porque podríamos ocupar la cabeza y ocupar también lo que tenemos en la tierra. Pero el caso es que en Chile tenemos litio, y ¿dónde se ubica? Entonces quería ahora dar un breve paseo por ahí. El litio se ubica en Chile en los salares, como decía, y principalmente en el salar de Atacama, que es el más rico en litio. En términos de la ley de litio, si uno pudiera decir, dobla a cualquier otro de los salares que hay. En Chile hay más o menos 60 salares, se sabe que hay en 15, 20 de esos salares está explorado que tienen litio, pero el que posee la mejor ley del litio es el salar de Atacama. Bueno, en Bolivia, por supuesto, también hay litio, fundamentalmente en el salar de Uyuni, y en Argentina en los salares que están en la región de Jujuy, y uno principal, el salar de Hombre Muerto, que aquí no está. ¿Sí? Y esto es lo que han llamado los expertos analistas el triángulo del litio, o la Arabia Saudita del litio, que está en el cono sur. Y de este punto de vista, el litio también es estratégico. ¿Por qué es estratégico? Entonces, de un punto de vista geopolítico. El Departamento de Estado norteamericano hace siempre, cada 4 o 5 años, saca un handbook diciendo cuáles son los elementos para ello. Le llaman normal, casi crítico y crítico. Crítico es que no tienen acceso porque o está muy lejos, o está en zonas donde hay inestabilidad política, o no tiene acceso directo. Semicrítico es que tienen acceso pero que podría cambiar. Y los sin problemas son los que ellos mismos tienen en su territorio o los tienen aliados cercanos a ellos. El litio para el Departamento de Estado es un material semicrítico, near critical. ¿Por qué? Porque está, dicen, fundamentalmente en el cono sur, y son países donde ellos no tienen acceso directo. La misma manera como tienen esas los materiales, los lantánidos y actínidos, las tierras raras, ellos las consideran que críticas, porque esas chinas hoy día la explotan fundamentalmente, ellos no tienen acceso a eso, no están tan preocupados, que esas son las que juegan un papel fundamental en los motores eléctricos. Entonces, esto es muy interesante, porque se puede hacer una suerte de alianza con estos países y permitiría ayudar nuestras relaciones con los vecinos, y desde ese punto de vista entonces es estratégico desde el punto de vista geopolítico. Fíjense la cantidad de salmuera que hay el 85% de las reservas de salmuera están en este triángulo del mundo, del litio en salmuera. Y Chile tiene el 40% de la reserva en salmuera, que son el 23% total de las reservas de litio. O sea, estamos en ventaja pero absoluta con respecto a cualquier otro país en ese sentido. ¿Qué es lo interesante de la reserva de salmuera? Que sacar litio de la salmuera es mucho más barato que sacar el litio de roca. Eso es el mensaje principal. Sacar el litio de salmuera es, pero muy, muy diferente a sacarlo de roca. Bien. Entonces, aquí vuelvo a la explotación del litio ahora en los salares, cómo se hace, seguramente varios ya conocen, pero es un proceso casi primitivo, con respecto a los primitivos. Muy parecido a las sales de las que hay en el sur de Cahui. Porque es un proceso de decantación. El litio, la salmuera está a unos medio metro, puede estar a 3 metros, 10 metros, se bombea y se pone en piscinas de decantación, que según el calor va cambiando el color, la concentración,
y una vez que llega a una concentración de 6% de litio, lo sacan de ahí y lo llevan a una planta, que puede estar en el mismo salar en un caso, o en la planta La Negra, que está allá en Antofagasta. Ese es el proceso. Entonces hay que concentrar el litio y ahí lo separan con otras sales. Por supuesto, en la salmuera hay otras sales que son importantes, potasio, distintos cloruros, sabichofita, etc. ¿Sí? Este es un ejemplo de cómo sale. El litio en el bombeo, 20-30 metros de profundidad, está en 0,2% de la salmuera es el litio contenido ahí. Y entonces empiezan las pozas de evaporación y se va sacando sal común, silvinita, carnalita, bichofita. Esta bichofita nombre porque no sé si conocen, esa es la que ocupan como como carpetas en los caminos, como reemplazo al alquitrán. En el norte se ve, pero incluso en esta zona central, que queda como una carpeta así blanca, se ve y aprisiona la tierra. Esa es la bichofita. Y de ahí sale esta solución de cloruro de litio más o menos un 5 o 6%, lo toman camiones y se lo llevan y empieza una extracción por solvente, que es un proceso químico tampoco no muy sofisticado, esto es todo estándar. No tiene nada que ver con el proceso de la minería del cobre, por ejemplo, o de otras minerías que son mucho más complejas. Esto es muy simple. De ese punto de vista, no digo que es trivial, pero más simple. Y después entonces se llega al carbonato de litio, que esa es la fórmula, y este es el que se vende. Esto es la materia prima que yo les decía que era esta parte de aquí, después de la extracción, concentración. Es el commodity que vende. Si es que hubiera una planta de hidróxido se puede separar y se puede hacer hidróxido de litio, pero esto es básicamente lo que se hace en Chile. Aquí vamos a ver qué hacemos en Chile. O no sé si hacemos nosotros, qué hacen las dos empresas privadas que explotan litio en Chile. Y voy al tiro a esta. Aquí pueden ver la producción en Chile del 2015. El 90% es carbonato de litio. Ese elemento básico. 7% de hidróxido de litio, que ya tiene un valor agregado menor. Y después cloruro de litio, 3 o 4%. Y nada más. No hay químicos del litio, no hay otros valores agregados. A pesar que cuando a uno le muestren esto, por supuesto, Albemarle, una de las empresas, dice que tiene una gran variedad de productos, etcétera, pero son productos, variaciones sobre esto, no son cambios sustanciales en términos del elemento. Bueno, y la producción, esto es interesante, la producción de litio según origen en el mundo para el 2016, pero no ha cambiado mucho ahora. Chile el 40%, fíjense que parecido a las reservas que tiene Chile, que es 40% menos. Australia 24%, Argentina 15%, China 14%, Estados Unidos 3% y aquí están otras producciones pequeñas. Aquí no aparece Bolivia, a pesar que saca. Y no va a seguir apareciendo, porque esta es la producción de litio según origen y la que se transa, la que se vende. Y no va a aparecer Bolivia porque Bolivia hizo un acuerdo estratégico, después podemos hablar de él, con empresas alemanas y con centros de investigación alemanas para hacer no solo cátodos en Bolivia, sino que baterías y tal vez automóviles. Entonces ellos no lo van a vender, lo van a producir ahí mismo. Así que nunca va a aparecer acá. Y no va a ser líder en producción de litio como se quiere que sea Chile. Va a ser líder en producción de baterías. Una consulta, si apareciera, sí, si apareciera ahí en el AMA, ¿concentraría más que Chile? Como total de su... No, todavía no. No, es pequeña la producción de Bolivia todavía. Tuvo muchos problemas en el salar de Uyuni porque el salar de Uyuni es mucho más complejo que el de Atacama. El salar de Atacama, la verdad que tenían todo Ponce Lerú cuando se puso ahí y tenía los estudios también de que era lo más fácil.
porque para este proceso de decantación se necesita que no tenga magnesio, muchas otras impurezas, para que funcione bien. Se necesita que sea el lugar muy seco, porque es por evaporación. Y además tenía toda la infraestructura instalada ya, porque ahí estaba la minería del cobre, para sacarlo por los puertos. O sea, no hizo casi nada. En Uyuni el problema que han tenido que es una salmuera rica en magnesio. Y entonces este proceso así directo no resulta. Hay que hacer por solvente. Y además no tiene la cantidad de calor que hay, de sequedad que hay en Atacama. Y además, para sacarlo después tienen complicaciones. Entonces, no ha sido nunca la producción muy grande. Nunca. Bien, eso es entonces, aquí pueden ver los otros países, Australia, China, Argentina, Chile, Portugal, Brasil, Estados Unidos, Zimbabue, reserva de litio según el origen. Un poco para tener la idea, pero en el grueso son Australia, China, Chile, Argentina. Si no quisiera quedarse con poco. ¿Sí? ¿Cuáles son las unidades de esos números? ¿Se incluyen en el medio? Miles de toneladas. Mire. Ahora estas son las reservas. Estudios de reservas son bien complejos, varían en miles de toneladas también. No sé cómo los hacen, pero es para darse una idea más de quién tiene más litio en el mundo. Bien, sigamos con esta idea para hacernos el cuadro general del litio antes de entrar en el análisis. Los actores en el mundo, del mercado del litio. El litio es prácticamente un oligopolio. Son muy pocas empresas las que producen litio y transan el litio. Voy a empezar de aquí para allá. En Australia está Talison Lithium, que es una empresa Tianqi, que es una empresa china, y Albemarle, 49%, que es una empresa norteamericana. En Chile, SQM, bueno, esta es la mayor empresa del mundo. Que es la empresa, la conocemos de sobra, ¿sí? SQM. La otra que está en Chile, por eso lo tengo con rojo aquí, es Albemarle. Antes se llamaba Rockwood, esta empresa lo vendió Albemarle y tiene el 17% del mercado mundial. Fíjense que es la misma empresa que está acá. Está la empresa otra empresa distinta a Tianqi, tiene más o menos el 14% del mercado mundial. Esta es la empresa que opera, una empresa norteamericana que opera en Argentina, que tiene el 9% del mercado mundial, y de ahí otro perro chico. Los perros lanudos grandes no juegan mucho. Ahora, esto es interesante porque la controversia que había de que Tianqi quiere comprar el 24% de acciones de SQM. Claro, porque el otro competidor de SQM aquí es Albemarle. Y Tianqi es socio de Albemarle. Por lo tanto, si compra aquí, se produce una colisión de monopolio, claro, de 2 o 3 empresas. Yo iba a hablar libremente de todas estas cosas económicas, pero ahora llegó Manuel Riesco y estoy aquí tímido. Voy a pasarla rápido mejor. Voy a hablar de asuntos nucleares, no más ni otras cosas. Ya. Pero él podrá explicar después bien todo eso. Bueno, la situación legal del litio en Chile. El litio en Chile, quizás lo más importante para decirlo, es que es un material no concesible, que está en la próxima lámina. Ya la he puesto al revés. Pero, ¿de dónde viene esta idea de que es un material no concesible? Es que era un material de interés nuclear. Y ahí volvemos a los orígenes, no lo dije pero lo digo ahora. ¿Por qué fue tan importante el litio de interés nuclear? Porque el litio, Estados Unidos acopió el máximo de litio cuando tomó la decisión de hacer la bomba de hidrógeno. Porque la bomba de hidrógeno es por fusión nuclear, como vimos. Por lo tanto hay que producir tritio. El tritio es artificial y por lo tanto, y la manera más fácil de producir tritio es a partir del litio 6.
Entonces ellos acopiaron litio en todas partes del mundo y hicieron litio 6. Esto fue el año 48, 49, cuando tomaron la decisión de hacer, bueno, venían el 45, pero ya empezó el proyecto y le hicieron el 52. Y necesitaban mucho tritio. Y de hecho, el arsenal nuclear de Estados Unidos, el mayor, es de bombas de hidrógeno, no es de uranio. Y por lo tanto, todavía necesitan tritio, pero lo tienen acopiado. Y las bombas de neutrones también son bombas de fusión nuclear. Y hay más de 4.000 en el mundo, entonces, imagínense. Y por lo tanto, esa es la idea de que es de material de interés nuclear. No solo por la fusión, que es para usos pacíficos, sino que también para uso bélico. Y por eso hay tanto interés también en el litio en términos geopolíticos, porque los 5 países nucleares, Estados Unidos, China, Francia e Inglaterra, y Rusia, la Unión Soviética, por eso queda fuera. Y Rusia, por supuesto, acopian litio de todas partes. Son los 5 países que tienen la bomba de hidrógeno, además de China, Pakistán e Israel, pero la tienen para acá, no tienen declarada. Y por lo tanto, cuando se crea la Comisión de Energía Nuclear, se le asignó a la energía nuclear el litio. Esto es lo que mucha gente no entiende, qué tiene que ver el litio con la energía nuclear, que lo dicen empresarios, es clave. Pero bueno, no sé, no han ido al... Bueno, ahora está, parece en materia tercero medio, estaba viendo el programa. No han ido a estudiar el programa tercero medio. Ahí está, claro, están desactualizados. Bueno, y la situación legal después, entonces, cuando se hace el código de minería, el litio quedó como no susceptible de concesión minera. Y esto es muy interesante, porque si uno ve la discusión que hubo en la comisión legislativa, ustedes se acuerdan que la comisión legislativa la dirigía a Merino, los marinos. Y los marinos exigieron que el litio quede fuera de concesión minera. Y por lo tanto, Piñera 1, o Piñera viejo, no pudo doblar la mano en eso. Y el litio quedó en la misma situación de los hidrocarburos en Chile. Los hidrocarburos en el mundo en general son no susceptibles de concesión minera. Ahora, la ley de concesiones mineras chilena es una ley pero entreguista absoluta, pues de concesión plena. El litio entonces no es de concesión minera, y esto es lo que indigna a muchos, porque quisieran que sea de concesión minera y ahí seguramente se habrían cegado ya los salarios, porque habría empezado una explotación más a destajo de la hora. ¿Qué significa que no sea concesión minera? Que todos los yacimientos de litio son del Estado y solo se pueden arrendar. Y se hacen 2 contratos, uno de arrendamiento del terreno y otro un contrato de arrendamiento, un contrato de operaciones. Eso es lo que tienen estas empresas. En general, salvo que hayan sido antes del año 81, etcétera, pero es un detalle más pequeño. ¿Sí? Eso es bueno saberlo, que estas no son concesiones plenas. Estos son 2 contratos, uno de arrendamiento y otro de operaciones. Y por lo tanto, si uno quisiera expropiarlo, o nacionalizarlo, o confiscarlo, es muy fácil. Es decisión política. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho con Sokimich, que ya estaban a punto de hacerlo, y el año 16 Bachelet iba, y dentro de las discusiones de la Cámara decía que había que nacionalizarlo Sokimich? Es una pregunta para la presidenta. Vamos a hacerla cuando la veamos. Sí, podemos discutir después. Yo tengo una opinión, seguramente hay otras opiniones. Pero para el común de la gente podríamos decir que el litio está más protegido que el cobre. Claro, completamente. Este está mucho más protegido que el cobre. Es como los hidrocarburos. De hecho, está nacionalizado. Es chileno. Lo que pasa es que tú lo arriendas o lo... Claro, bueno, ese es bonito.
bonito también que la gente dice, ¿por qué hablan de nacionalizarlo si ya es chileno? Pero bueno, pero es un sentido político le dan a esa palabra, creo yo. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, pero es mucho más protegido el cobre que cualquier otro mineral. De ese punto de vista. Bien, entonces cerramos la primera parte. Eso es el litio, ¿sí? Uso, cómo se extrae, la situación legal y dónde está en Chile, sí. Una duda, tú hablaste de dos formas de sacar el litio, uno por esta salmuera y otra. Sí. ¿Solo se está trabajando lo de la salmuera? En Chile y en el otro Cono Sur nada? solo salmuera, nada, Nada. nada. El otro sí, en Australia. Ya, pero en Chile eso no se toca. No. Salvo que en Perú, no sé si Sí. hicieron un anuncio, estamos a noviembre 2017, fue a fines de 2017, claro, 2018. comienzo del 2018, de que habían encontrado unas menas y unas vetas de litio en roca. En Puno, claro, en Macusani. Exactamente, como espodumeno. No lo han empezado a explotar en forma... Lo anunciaron nomás, no sé en qué estará las faenas, No, creo que... están explotando, están explorando en el 10%. Ok. Pero tienen un problema que es fundamental, que toda esa zona es una zona incaica. Y hay, ¿cómo se llama?, restos de tipo, ¿cómo se llama?, incaico. Ok. Pero el Estado quiere hacerlo sí o sí. Sí. Pero en este momento ha salido un gobierno regional que es realmente Adubiri, y toda la zona sur del Perú, que es Arequipa, Moquegua y parte de Tacna con Cusco, que no quieren una minería de tipo, quieren una minería para el Estado, con el Estado. Y Bien. va a ser complicado. Yo creo que es una especulación también de las empresas canadienses que quieren, ¿cómo se llama?, entrar en este convenio, en estas cosas con el Estado. Pero está metido también están metidos algunos actores chilenos que estaban en la toma del gobierno regional que hizo la semana pasada. Ok, esa es la situación. Aquí en Cono Sur solo en Salaria. Y en la mayoría del mundo. En Australia es por lo menos en China también. Es mucho más cara, más compleja. Ya, entonces, dada esta situación de alza del litio, del precio, a fines de los años 90 o 2000, empezaron a llegar al gobierno muchas peticiones de qué pasaba con si había una política del litio en Chile, si lo iban a declarar concesible o no, cómo podía ser uno si es que tenía una concesión por potasio en un salar, qué hacía con el litio, etcétera. Eso empezó en el primer gobierno de Bachelet. Entonces, la pregunta que se hizo el gobierno de la presidenta fue qué hacer para aprovechar este recurso natural en beneficio del interés general del país. Se planteó que había que hacer una política del litio. En ese primer gobierno se hizo una mesa de los organismos involucrados en el litio. De ahí salió Piñera. Piñera deshizo la mesa y decidió hacer contratos especiales de operación, como los contratos especiales de operación que hacían para los hidrocarburos, acá contratos especiales de operación para el litio, y lo hicieron de una manera tan fraudulenta que todavía están imputados en un subsecretario y otra cosa, y no resultó nada y quedó todo allí. No movieron nada después del litio porque no era políticamente conveniente hacer nada con el litio. Y cuando asumió la presidenta nuevamente, se planteó esta pregunta y unas primeras cosas que hizo fue convocar a un grupo de expertos en lo que se llamó la Comisión Nacional del Litio, que fue una comisión que trabajó por 6 meses en establecer base para una política del litio. Fue una comisión muy diversa en disciplina de la gente, en sensibilidades políticas, en experiencia profesional. Estaba, por ejemplo, el ministro de Minería de Pinochet, Samuel Lira, estaba el economista Manuel Riesco, estaba... no sé. Estaba
expertos en derecho, como Zúñiga, estaba representante de los pueblos atacameños, y me tocó a mí participar también en representación de la CUT, porque soy yo asesor científico de la CUT. Pero además trabajo en litio, entonces se juntaba. Y estaba Daniela de Sormó, etc. Mucha gente. Y esa comisión trabajó entrevistándose con gente, etc. Y sacó un documento por unanimidad. Unanimidad. El 2014 y se entregó el 2015. Ustedes, se llama Litio, una fuente de energía, una oportunidad para Chile. Lo pueden googlear y van a encontrar los elementos de una política para el litio. Las primeras 40 páginas son las principales, después son solo anexos, y hace un diagnóstico de la situación actual del litio, que es más o menos lo que les conté, una visión estratégica para una política nacional del litio, o sea, los elementos básicos que habría que tener en cuenta, sugerencias para un marco legal, sugerencias, regalías, gravamen específicos, otros cobros por el uso del litio, y conclusiones principales, propuestas para una política del litio, y después empieza los anexos que pueden ver, y más aún en la segunda página están todas las entrevistas que hubo en un Dropbox. Así que, si quieren ser expertos en litio, esto es lo que tienen que leer, un documento muy acabado. Ya voy a contarla. Sí. Considerando la producción actual, ¿para cuántos años queda litio en Chile? Lo que están sacando ahora es difícil saberlo por las reservas, porque ese estudio de reservas no está muy detallado. Unos dicen 500 años, otros dicen 100 años, otros dicen mucho más. ¿Usted dice solo en el Salar de Atacama? Ahí, obviamente. Escuché una conferencia en el Colegio de Ingenieros que decía 20 años más. O sea, habría que apresurar. Sacándolo A la tasa actual. A la tasa actual. No, es que dijo Leonidas Soces de que podía hacer eso, pero que lo que no tenían era un estudio hidrogeológico bien definido al respecto para las recirculaciones de las soluciones, que es el problema que ha hecho, ¿cómo se llama? Ponce Lerú, que ha explotado, pero los recursos hídricos no están bien definidos. Sí. Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales que tiene, ¿cómo se llama?, el salar, que es cómo mantenerlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo ha explotado, ni siquiera ninguna comisión en los años de la concertación de nueva mayoría han tenido una involucración en lo que es cómo explotaba, cuáles eran los recursos, cuáles eran las soluciones que iban retornando y las recargas, y por eso el estudio hidrogeológico es fundamental. Sí. Hay distintas, yo no sé si Leonidas Soces dijo eso. Leonidas Soces de un instituto de ingeniería de minas. Sí, lo conozco bien, a Leonidas Soces. Estamos muchas veces juntos. Perdón, era del instituto de ingeniería de minas. Sí. No en el colegio. Está bien. Pues, es una incógnita para es una incógnita, sí. Es una incógnita porque hay mucha en la producción, de ahí podemos discutir cómo sacan ahora el litio y dónde queda esta recarga o la reinyección, etc. Y otra cosa que dijo Leonidas Soces es que a él no le cuadraba lo que decía que producía Soquimich con lo que era el balance material que ponían esos cuadros. Sí. Que se podía deducir que estaba declarando la mitad de la producción de lo que realmente estaba produciendo. Sí. Todo eso es así. Aquí vamos a ver eso. Sí. Bueno, entonces aquí está el resumen de eso. ¿Qué descubrió la comisión? Quiero poner para contarles lo que se hizo. Bueno, primero es que el litio fue abandonado por el Estado. Lo que se dijo es que
hay un desconocimiento del comportamiento de la situación de los salarios, de las comunidades y la sustentabilidad de los salarios. Una falta completa de regulación y control, ausencia de política pública, no hay captura de renta y una escasa generación de valor. Que en resumen se hacía una siguiente imagen de esto. Es como si alguien tiene una parcela, tiene una casa atrás, la arrienda, hace un contrato de arriendo y después nunca va a ver si los ocupantes la están ocupando para eso o no, si están subarrendando, si están vendiendo las ventanas de la casa por atrás, etcétera, nada. Esa fue la situación más o menos que ocurrió con los contratos del 90 y del 95, que hizo Corfo con estas dos empresas. O sea, un desconocimiento completo, el litio fue abandonado por el Estado. Y no solo el litio, los salarios. Por ejemplo, aquí hay muchos ejemplos, puse uno más. ¿Qué ocurre con el agua? Que no se sabe, no se conocen los daños que puede producir la extracción del agua. Exactamente lo que se dijo recién. No hay un modelo hidrogeológico aceptado y por lo tanto no se sabe lo que está ocurriendo. Y esto lo dijo también un experto en un seminario de la CEPAL en el 2010. Eso no se conoce y todavía no se conoce. Y así muchas otras cosas. ¿Para qué decir de la fauna, de la flora, la situación de las comunidades? Nada. Entonces, como el litio en Chile se encuentra en los salares y es una minería diferente de la minería metálica tradicional, lo que se llegó a la conclusión es que es necesario considerar todo el salario en su conjunto y no solo el litio contenido. Esta fue una conclusión muy importante, creo yo, de la comisión. Que ya no hay que hablar del litio, sino que de los salares. Y los salares son un ecosistema dinámico, gran complejidad y fragilidad. Y además, para decir esto como además, pero quizás lo más importante, ahí hay pueblos indígenas y comunidades que viven. Porque esos eran los oasis del desierto. Por lo tanto, de ese punto de vista también es muy diferente la minería tradicional, que uno la puede encontrar al medio donde no había nada. Acá no. Acá siempre se encuentra donde había lo principal. Y por lo tanto, eso es lo que hay que analizar en su conjunto, y si uno va a hacer una política del litio, tiene que partir de esto. Entonces, ¿qué recomendó la comisión? Primero, que el litio continuara como no concesible porque es un material estratégico. Y un material estratégico desde el punto de vista de la energía, desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista que no es la ley de concesiones mineras, no aplica para él porque más se parece a la pesca que a la minería tradicional. Porque se saca de salmuera. De modo que no hay ninguna razón para que no siga siendo no concesible. Ese es el primer punto. Segundo, que tiene que haber una gobernanza integrada de los salarios. Gobernanza de los salarios. Integrada, ¿qué quiere decir? Que hoy día la situación de los salarios está en distintos organismos del Estado. Cerniascomín se preocupa de la situación geográfica, y la Dirección de Aguas del Agua, la Superintendencia del Medio Ambiente de las situaciones flora, fauna, etc. Todo, y para todo es el pariente pobre. Ninguno tiene un equipo fuerte ahí. Entonces lo que hay que hacer es una gobernanza de los salarios, una especie de superintendencia de salarios. Tercero, que el Estado sea el auténtico dueño de estas riquezas. ¿Qué quiere decir? Que el Estado tome el control de esas empresas y lo que ocurra allí. De manera muy clara. Para eso se plantea que debería haber una empresa pública de los salarios, hay que incorporarle valor agregada, aguas arriba y aguas abajo. O sea, ver mejores formas de extracción y después qué manufactura vamos a hacer con los elementos que se sacan de ahí, que no solo el litio, sino que son muchos otros. Para que tenga sentido sacarlos, si no es mejor dejarlos ahí. Y todo esto con respeto completo a las comunidades y los pueblos indígenas. Ustedes saben, esto no más voy a decir ahora, que hubo por el contrato con Albemarle, con SQM, hubo una presentación de los pueblos atacameños, del Consejo Pueblo Atacameño, de que no se había respetado el convenio 169 de la OIT. Y perdieron en la Corte de Apelaciones, pero está en la Suprema. Y seguramente, si en la Suprema no ganan, van a ir a
la Corte Interamericana y ahí el caso es muy claro y es muy interesante ver los abogados que están en las distintas partes que hubo, pero ahora está en la Suprema. Entonces podría echar atrás todos esos contratos, porque ahí no se respetó, no se tomó, no hubo con ellos ninguna conversación. Entonces, ¿qué quiere decir la gobernanza integrada de los salarios? Quiere decir que tiene que haber una nueva institucionalidad para el que el Estado cumple el rol normativo, regulador y fiscalizador. Y por lo tanto hay que dotar al Estado de los recursos materiales, humanos, científicos y técnicos para que pueda cumplir ese rol. Fíjense que esto es incluso sin cambiar la situación de las empresas. Aunque siga el PEMAL y SQM allá, hay que crear esto. Porque necesitamos fiscalizar lo que ocurre allá y conocer lo que ocurre en los salarios. Entonces esto hay que crearlo sí o sí. Por unanimidad se dijo que esta entidad pública debe crearse a la brevedad, esto el 2015. El documento se pasó un año. Fue entregado el 30 de enero del 2015. La Presidenta en su discurso cuando se lo entregamos dijo que en abril iban a dar una respuesta. Bueno, en febrero pasó esta situación con el hijo, etcétera. Después se destapó lo de SQM, pasó todo el año, no se supo nada y al otro año recién hubo una idea, pero se recogieron algunas ideas de aquí nomás. No todo, porque había una tensión muy grande también al interior del gobierno, principalmente el Ministerio de Hacienda, porque una de las cosas que se planteó aquí era esto, crear una entidad y también una empresa pública. Y en el Ministerio de Hacienda dijeron que estaban fumando los de la comisión, que del año 1973 que no se crea una empresa pública. Y esa situación de tensión no permitió avanzar. Eso es la interpretación por lo menos que hago yo, viendo desde fuera esto. No sé qué habrá pasado atentamente, pero que el Estado es auténtico dueño es que haya sustentabilidad social y que se maximice la renta. Y por lo tanto, para la sustentabilidad de la gobernanza y para maximizar la renta es la creación de una empresa pública, página 20. Esto fue por unanimidad. Ahí sale después una idea de que como no se quería que Codelco sacara un brazo operativo para esto, o algo así, ¿no? Sí, está más adelante, que la idea de empezar la empresa pública es que Codelco, que ya tiene giro de minería, se meta en eso. O sea, hubo conclusiones de largo, mediano y corto plazo. Pero una duda, pero además, independiente de esta empresa pública, hay instituciones que están vinculadas a esto y que pueden hacer algo. O sea, lo que tú decías, que está el hermanito pobre entre varias instituciones, varios ministerios, que podrían igual meterle mano armar un comité ahora interministerial. Claro, o sea, con lo que tenemos ahora igual podría haber un movimiento. La idea de esta empresa pública, la empresa era para la parte de maximizar la renta, Claro, no para la fiscalización. claro, pero ahora se podría Sí. fiscalizar. Se puede si hay fiscalizar y se pensión puede está hacer. la atribución. Se estaba haciendo, ya vamos a verlo y fue desmontado. Entonces, la empresa pública de Solares, aquí voy a pasar más rápido, es esto: subir la hora de exploración de Solares sola o en asociación con terceros. Ese es un punto. Conocer el mercado internacional, proveer conocimientos científicos, Solares en general, promoverlo, de las tecnologías extractivas, etc. Y que tenga rol controlador en todos los proyectos que se desarrollan en el país. Esa es la idea. O sea, puede ser con chimenea o sin chimenea, que explote o no, pero que tenga un rol controlador. Sí, la agregación de valor. Un elemento fundamental es la agregación de valor, y aquí viene las posibilidades de un desarrollo soberano. Porque teniendo litio, uno puede entrar a competir o a conversar con los que hoy día están en la punta de la tecnología, que es la electromovilidad y los que tienen que ver con estos dispositivos electrónicos. Entonces, de ese punto de vista, incluso es distinto al caso del cobre o de otros que son materiales estructurales más tradicionales. Este está en la punta de los desarrollos tecnológicos que se están haciendo hoy día. Entonces uno podría estar con este pretexto, poder conversar con los que están llevando el pandero hoy día. Sony, no sé, Mitsubishi, Toyota, Tesla,
porque ellos necesitan un proveedor de largo plazo de litio. Y hay muchos elementos, aquí se dieron ejemplos, por ejemplo, producción de elementos de batería, acumuladores de energía, generación de sitio, litio, aluminio, de lo que hablábamos. Página 35, esto no es que estoy inventándolo yo, está ahí todo. ¿Qué significa, por ejemplo, la cadena de valor del litio para electromovilidad? Esto es de Corfo. Ellos dicen, si uno parte de uno, en términos de el concentrado de litio, el carbonato de litio, C ya es hacer componentes activos o inactivos. Producción de celdas batería multiplicar por 14, ensamblaje por 20, integración de eso de multiplicación por 100. Entonces esta es una situación clara de cómo agregar valor a un elemento, y todo esto podría ser hecho en el país. Nosotros en esa hubo entrevistas con distintas empresas extranjeras y ellos lo que decían que lo que necesitan es un proveedor de largo plazo y seguro de litio, y con eso podrían poner parte de sus factorías aquí. De hecho, con el convenio con Albemarle se hizo una licitación, hay una licitación, y llegaron muchos oferentes de las mejores empresas del mundo para un 15%, después un 25% que se les dé a ellos. O sea, hay una prueba empírica de que eso es lo que necesitan, no ellos mismos explotar el litio. Por lo tanto, el país puede hacer eso. ¿Qué uno podría pensar baterías en Chile? Bueno, auto eléctrico híbrido, esto es un ejemplo nomás de lo que contiene este carbonato de litio equivalente, estos elementos, y que además trae aparejada, como decíamos nosotros, distintas cosas, porque un auto de combustión interna tiene 8 kilogramos de cobre fino, híbridos 32 y un eléctrico 60 kilogramos de cobre fino. O sea, esto trae aparejado, inmediatamente empuja la producción de cobre, y de cobre fino, el cobre que hace Codelco fundamentalmente, porque las otras empresas privadas lo venden como concentrado. Codelco es de las pocas que hace cobre fino. Y por lo tanto, se produce un círculo virtuoso ahí de encadenamiento. Bueno, propuestas de corto plazo, estas son algunas, era revisar los contratos vigentes hoy día con SQM, entregando al Estado un rol más activo. Esto no se cumplió, lo digo al tiro, los dos contratos que se hizo, así como la no ampliación de autorización, explotación y renovación futura en los mismos términos actuales. Esto no se hizo, se hizo contrato con las dos empresas nuevamente, pero podrían haber sido mucho mejores para el Estado los contratos que se habrían renovarlos mucho mejores términos. Bueno, se quedó de conformar un consejo directivo bajo la modalidad de un comité Corfo para el manejo sustentable de los salares, que es como la idea de esta superintendencia, cómo empezar a ordenar eso. Se formó este comité de minería no metálica, pero lo desarmaron ahora, como voy a mostrar en un momento. Y se dijo que Codelco entra en la industria del litio para conocer inmediatamente del litio y ver cómo después se hace una empresa estatal, esa sería la idea. Y Codelco creó un departamento de litio, una división de litio, porque tiene pertenencia en Pedernales, cerca de Copiapó. Bueno, esto es lo que decía, lo de Codelco Industria del Litio está en marcha, en Maricunga y Pedernales, tienen Maricunga lo que hizo empezar. Sin embargo, el consejo directivo empezó a trabajar, ustedes pueden ver, supongo que no lo vi esta semana, pero que todavía puede estar este link para que vean el trabajo que se había empezado a hacer. Muy interesante, durante el último año del gobierno de la presidenta Bachelet, yo era parte de la directiva de este comité, pero me enteré por el diario que se echó el barre con comité del litio Bachelet. No he recibido ninguna carta, nada. Y efectivamente el nuevo presidente Corfo tenía conflicto de interés con Corfo, con SQM, y por lo tanto tuvo que crear un organismo más chico y desmanteló esto. ¿Qué estaba haciendo esto? Las cosas que había dicho la Comisión del Litio, las líneas base en los salarios, la situación de las comunidades, un modelo hidrogeológico, se está unificando
los dos modelos hidrogeológicos que tenían las dos empresas, se estaba viendo cómo hacer. Había encontrado un geólogo, había una antropóloga, 2 abogados, ingenieros en minas, llevaba como 8 personas y estaba andando muy bien. Y esto fue desmantelado. Bueno, la Cámara de Diputados está investigando ahora esa situación, cómo se va a cumplir con esto, pero ese es un punto. Sí, hay una página, fíjate. ¿Sí? Pero los productos de mayor interés son los siguientes, lo único que no está es el litio. En aquí, Sí, a lo mejor la Cámara. a lo mejor porque es .gov.cl ahora. No me sale esa. Ya. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo implementar la política del litio? Esta era un poco la idea. La gobernanza en una especie de superintendencia de Salares, una empresa estatal que uno la podría entender como un Codelco del litio, por así decirlo, y un instituto de Salares que haga investigación básica aplicada a tecnología e innovación del litio y que alimente con conocimiento fresco a la gobernanza y a la empresa estatal, pero que además permita, en asociación con las universidades y con Corfo, por ejemplo, elaborar la agenda productiva que la empresa estatal administraría. Es un poco el cuadro que conversamos varios de los que estuvimos en la comisión. Ahora, y con esto termino la última parte, la necesidad de inteligencia, ciencia, tecnología e innovación está clara en las 3 partes ahí. En la gobernanza se necesita saber sobre recursos hídricos, hidrología de salares, fisicoquímica, electromófilos, en estudios sociales, geografía económica. Hay 5.000 doctores en Chile ya graduados en el extranjero que no tienen trabajo, que están llegando. Aquí, ¿cómo quisieran estar trabajando para el Estado? En esta tarea, en la parte de gobernanza. En la parte de agregación de, en la parte de agregación de valor, por supuesto, uno podría pensar uso de litio en baterías, sales fundidas, metalurgia, lesiones, y desarrollar en conjunto con las universidades estatales y con los institutos del Estado estas tareas. Se va a formar ahora un comité solar minero, podemos conversar después de eso, en el norte, con las platas del royalty de estos dos contratos, pero no es lo mismo, es en asociación con privados, una cosa, un híbrido que no se entiende bien todavía. Entonces esta es una oportunidad de desarrollo para las universidades del Estado, que son los socios naturales de Corfo. ¿Por qué pongo la Universidad del Estado? Porque ustedes sabrán que en la nueva legislación de educación superior hubo 2 leyes, una ley de educación superior y una ley de universidades estatales. Y la ley de universidades estatales contempla, y se formó ahora en enero, un consejo de universidades estatales. De que las universidades estatales no solo estén en red, sino que le debe formar un sistema de universidades estatales. En que un alumno, si quiere estudiar en Atacama, se va para allá, un alumno de la Universidad Arturo Prat de Iquique puede hacer crédito en la Universidad de Chile, un profesor que quiere hacer una estadía en la Universidad de Aysén va para allá y viceversa, y los funcionarios que puedan tener alguna variación. Eso es lo que tendría que, hacia donde debería avanzarse. Y por lo tanto este consejo de universidades estatales, esta red de universidades estatales, son las universidades que es la columna vertebral del país en educación superior, porque tienen otra misión, no tienen la misión de competir con las otras universidades, sino que tienen una misión en función del desarrollo estratégico del país. Por lo tanto, son los socios naturales de los institutos del Estado, de la SECHEN, de Cernascomín, de la DGA, de la Dirección de Aduana, de Servicios de Medio Ambiente, los institutos armados, etc.
y de las empresas del Estado, Model, Conami, las pocas que quedan que tienen relación con esto. Ese es el cuadro que uno debería, creo yo, poner. Y entonces, un tema país, el litio y los salares. Como fue un tema país en el año 30, la electrificación del país, como fue un tema la carretera, como fue un tema país la erradicación de las enfermedades infecciosas grandes con la creación del ISP, el bacteriológico. Esto es un tema país hoy día, por la importancia que tiene el litio y los salarios. Y ese entonces es el desafío, cómo poder hacer eso. Yo aquí tenía un programa de trabajo interdisciplinario, litio, salares, red, centro, instituto, para el consorcio de universidades estatales. ¿Cómo uno podría, a ver qué, hacer eso? Entonces voy a devolverme, no sé cómo devolverme ahí, es un problema. Y quiero discutir para terminar cómo está la institucionalidad hoy día. Después, hay 3 leyes importantes que fueron trabajadas durante el gobierno de la presidenta Bachelet y que fueron promulgadas ahora. La de educación superior, la de universidades estatales y la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y hay una ley de regionalización también, que está 1, 2, 3, 4, que es esa ley de regionalización. ¿Y cómo se ve el cuadro que tiene que ver con ciencia, tecnología y desarrollo? Lo pongo así cerrado porque es el tema que yo conozco, ciencia, tecnología. Entonces hay la explicación que dan aquí, y es la de Mario Amuy, que fue el que tiene tres patas este sistema de ciencia, tecnología e innovación. Uno, en el Ministerio de Economía, y que es con una dirección de innovación y con Corfo, y los centros de capacitación técnico, los institutos tecnológicos públicos, así le están llamando, institutos del Estado, SECHER y todo eso. Esa es una parte. La otra parte es la del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que tiene una subsecretaría, tiene Ceremía, va a haber Ceremi, nombraron el ministro hace 2 semanas. Ayer salió que... ¿Cómo? Sí, CUF, Andrés CUF, un biólogo. Y ayer salió hasta ayer en un trade del Mercurio que está solo, parece él, la subsecretaria y la secretaria. Que le van a dar recursos. Sí, en una esquina de la moneda. Entonces ha sido muy polémico esto porque le preguntaron si iba a haber más recursos y dice que el presidente dijo que nos va a dar recursos cuando crezca la economía. Entonces hoy salió una carta ahí en el Mercurio cortita de un profesor que siempre manda cartas, Jorge Babul, que dijo va a haber recursos cuando crezca la economía. Entonces él dice, no será al revés, habiendo ciencia, tecnología e innovación, ahí va a crecer la economía. Sí, claro. Entonces, claro, le dijo que es al revés, pues, y para eso es. Pero bueno, aquí el CONICYT y van a haber estrategias regionales, se supone, y un consejo y gobiernos regionales. Y la tercera pata es por el Mineduc, que va a estar encargada de la formación de alto nivel de científicos y de técnicos. Este es más o menos el cuadro, pero si uno ve esta idea del litio ahí, calza perfecto con esto también, porque en términos de voluntad política, la parte de la empresa aquí está la parte del instituto y la coordinación de la superintendencia está en un paralelo hacia acá, que es una superintendencia tal como hay de medio ambiente, una superintendencia de salarios, etc. Entonces, yo creo que este es un desafío de cómo armar eso y cómo ganar la voluntad política que esto se cumpla y poder poner allí la situación del litio. Bien, entonces quería dejarlo ahí. ¿Qué se requiere, a mi juicio, para poner el litio de salario en beneficio del país? Bueno,
seguir la recomendación de la Comisión Nacional del Litio. Hay bases para una política del litio. Ese documento ha sido ignorado y ninguneado, pero es un documento, creo yo, que es el que hay que tomar en cuenta. Hay que recuperar las faenas en el Salar de Atacama, principalmente SQM, y se ocupan estas tres palabras. Hay en el Congreso hay proyectos de ley para expropiar que han avanzado bastante y que es posible. Hay que crear la Empresa Nacional del Litio y yo creo que hay que crear conciencia a nivel del país de que este es una situación importante y posible de hacer y que se puede poner al servicio del país. Es más fácil que con la minería tradicional, porque la minería tradicional tiene esas concesiones. O sea, aquí no hay pretexto para avanzar en esto. Claro. Hay movimientos sociales como el Movimiento Litio para Chile, están distintas universidades ahora poniéndose de acuerdo, en las universidades estatales hay una mesa de minería en la que me ha tocado participar y allí ha surgido la idea de cómo trabajar la universidad estatal el tema del litio. Entonces, yo creo que las perspectivas futuras son interesantes, pero se necesita presión, como todo esto, presión de la sociedad civil organizada. Entonces lo dejo hasta ahí y muchas gracias. Tenemos un tiempo para preguntas y comentarios, ¿no es cierto? Tal vez estén interesados en hacer, no sé si alguna cosa inmediata o pregunta. No sé si Manuel quiere tú también hacer algún comentario, ya que Gonzalo te dio la palabra desde tu llegada. Está en la página. ¿Está en la página? Bien, vean la página, porque esa página de minería no metálica tiene mucha información nueva. O sea, el documento con esa de minería no metálica da un complemento perfecto de la situación actual del litio. Lo otro que hablan por ahí yo creo que son gente que le gusta hablar nomás, pero ahí están los datos duros. En eso y lo de minería no metálica, que son los que avanzaron en estos temas. Ahí se estaba estudiando a qué tasa se explota y cuánto podría durar, etc. Ha participado por... Leonidas Vos era asesor del Comité de Minería No Metálica. Sí. Con Pedro Pavlovich también. Pedro Pavlovich es otro entendido en la... técnico muy bueno, sí. Una pregunta. Sí. ¿El litio es metal o no metal? Esa es una gran pregunta. Nosotros ustedes saben que metal y no metal, la propiedad de metal lo que lo define es si conduce electricidad o no. Y además otras propiedades, maleabilidad, el brillo que tiene, no transparente, etc. Un material cualquiera, por ejemplo bajo presión, puede convertirse en metal. Si lo expande pasa a no metal, es otra transición de fase metal-no metal. Entonces, cuando hablan de que el cobre es un metal, es a condición ambiente, que llaman a temperatura ambiente y a presión ambiente. El litio a temperatura ambiente y presión ambiente es un metal. Pero el litio, desde el punto de vista físico, es muy interesante porque tiene una fase reentrante. Si uno lo comprime, se convierte en aislador. Y después, por sobre más o menos los 70 gigapascal, vuelve a ser metal. Entonces hay un debate grandísimo de por qué se produce eso en el litio. Y está siendo el punto de vista básico muy estudiado, porque es el segundo material, ustedes saben, está el hidrógeno, que tiene un electrón nomás, el helio que tiene 2 electrones, pero que es gas noble, entonces tiene un tipo de enlace particular, y después vuelve el litio de nuevo, entonces un metal muy simple.
pero con un comportamiento en el diagrama de fase muy complejo, que es metal y no metal. Ahora, a esto le llaman minería no metálica porque es la minería como de salmuera. A esa es la que llaman minería no metálica, me explicaba un profesor ahí del departamento de minería. Pero claro, es metal, debería ser. No sé qué... Sí. Un poco, sé que usted ya lo explicó, pero para entenderlo mejor. En el proceso desde que se extrae, desde salar la salmuera, o el agua con salmuera, después viene la evaporación en las piscinas. Sí. Entonces usted explicaba que primero se extraían otros elementos que son parte de la salmuera también. También mencionaba la bichofita, la sal de mesa, entre otros. Sí. Pero esos, independiente que el productor del litio quiera extraerlo o no, se deben extraer, ¿cierto? Porque si no, claro, la pureza que eso tenga el exacto. carbonato. Sí. Entonces la mayoría, las dos empresas venden el resto. La verdad que SQM al comienzo, hasta el 2013 más o menos, 2012 creo, el mayor negocio de SQM era el potasio para fertilizantes. Como subproducto sacaban la bichofita, ellos eran los que vendían bichofita. Y como subproducto también sacaban litio. Pero ahora están más interesados en litio. Siguen sacando lo otro, y la sal y todo eso, y lo venden. Lo comercializan. Por eso SQM tiene varias de estas, SQM Salar, SQM, no sé qué otro nombre. Y Albemarle nació de una empresa llamada Sociedad Chilena del Litio, que entiendo nunca fue chilena, era alemana, pero tenía ese nombre. Después fue Rockwood, después Albemarle. Y ellos siempre, el negocio ha sido el litio. Pero tienen que sacar los otros productos y se los venden a productores pequeños que después venden los otros productos más refinados. Sí, ese es más o menos el proceso. Y el otro punto, ahora el mayor cuestionamiento que se le hace en términos de impacto ambiental al proceso, independiente de quién lo haga, al menos en el Salar de Atacama, es el tema de la pérdida de material hidrológico, o sea, del agua. Sí. Y eso, como estaba disponible hace un rato, podría limitar la producción al futuro, no necesariamente porque no exista el litio, sino porque a lo mejor el agua, que es el elemento donde está diluido, se podría en un momento acabar. Sí. Entonces, ¿existe la tecnología para hacer un proceso de obtención del carbonato de litio o de litio sin el proceso que hace ahora SQM y Albemarle? Sí, hay varios procesos patentados que son mucho más eficientes para la misma salmuera. Nosotros en la comisión cuando estuvimos nos presentaron un italiano, otra gente. Pero eso significaría cambiar las faenas para ella. Entonces, claro, exacto. Pero por ejemplo en el contrato que se firmó con Albemarle está el compromiso de ir cambiando esa modo de producción. Claro. Este es intensivo en agua. Ahí hay lo que pasa es que hay un debate ahí que me rebasa a mí, pero ocupa agua dulce, pero hay unas cuencas del Salar y un gran debate que hay entre los geólogos de agua dulce y de agua salada, salmuera. Entonces, al parecer, si se bombea salmuera, se haría, unos dicen que es completamente hermético y otros dicen que es poroso, y si se bombea salmuera, cambian las presiones relativas y las concentraciones y empezaría a pasar agua dulce con mayor facilidad, etc. Todo eso es el modelo hidrogeológico que hay que tener, que no se tiene. Entonces, la verdad es que los impactos reales no se conocen. Tengo entendido que hay un problema con los precios, que se dice que en el mercado del cobre el precio aparece como algo serio, conocido, como un dato, pero acá está como manipulado, hay como un signo de interrogación sobre la manera de fijar los precios. Ese fue una buena pregunta para Marco. Yo lo que entiendo es que el cobre y todo eso se transan en bolsa y esto no se transa en bolsa. Y eso produce una distorsión que
es persona a persona, pero ¿cómo es, Manuel, todo eso? Bueno, en el caso de estos productores, lo que fue muy escandaloso fue lo del potasio, porque en el potasio son empresas parecidas, y en un momento dado, hace unos 3 años, 4 años, una empresa ucraniana, yo creo que es, o rusa, pero es de la ex Unión Soviética, en un momento dado cambió la política que tenía y el precio del potasio cayó a la 4ª parte. O sea, en el fondo eso demostró que efectivamente hay un control del precio monopólico muy grande. Y acá en este caso, justamente una de las discusiones que hay por el control que están tomando ahora 2 empresas en el fondo. Bianchi es una y la otra es la que tú mencionaste, que tienen presencia en Australia y en Chile, entre otras partes. Es justamente la posibilidad de que ellos controlen absolutamente el precio. Pero ciertamente eso es así. Una cosa, consulta porque no me queda muy claro. Cuando se habla de los contratos, estos 2 contratos, ¿no? Con las empresas, esto cuando explotan el litio, en fin, y lo venden, no se puede saber más que lo que declaran probablemente, ¿no? Claro. En el fondo lo que declaran es, no sé, el porcentaje que quedará pactado. Sin embargo, en esta claridad le felicito en todo caso, realmente, ¿no? Clarito. Frente a la que planteaste, que el modelo de desarrollo que plantea la Corfo, que es más nítido todavía, finalmente es porque quieren privatizarlo nomás, o hay algo, o sea, me refiero, no se le da el énfasis productivo, en fin, no tanto por el modelo de las empresas, porque por último Codelco ya está, pero algo lo frena más allá de lo que estamos viendo, que no sé si será lo interese, que bueno, lo lógico y lo básico es eso, pero como modelo de desarrollo inmediato es muy explosivo. O sea, esto en un par de años es una cuestión que puede estar generando tremendos ingresos en un país como Chile, por el modelo, por el tema, por la misma explotación, porque no requiere una tremenda industrialización como la minería metálica en ese caso. Y frente a eso, una consulta así de escucha nomás por las autoridades o las otras personas que tienen incidencia, los ministros de minería en Chile, que generalmente son muy silenciosos, interesantemente. ¿Qué opinan cuando ustedes exponían o les presentaban esto? ¿Cuáles eran las reacciones? Porque la lógica es muy buena, pero está frenado. Claro, mira, esta es una impresión que tengo yo de que voy a la primera parte, de la fiscalización. Los contratos que hubo, la historia de esto es larga y la pueden ver ustedes de cómo pasó de una empresa a otra, pero creo que un punto interesante es los contratos que hubo el año 92 y 95 de Corfo con SQM. Porque esos fueron hechos en democracia, no fueron de la dictadura, de los contratos de operación de 30 años y lo que tenía que hacer. Esos contratos tenían ciertos acápites de fiscalización, pero el Estado no fiscalizó nada, porque precisamente esa fue la década de una entrega completa del Estado, de disminución, privatización de la SECHEN, de la Dirección de Aguas, de todo. Entonces no se controló absolutamente nada y la manera con que era todo por oficio. Yo cuando estuve en la SECHEN era la encargada de velar por decir si las toneladas de carbonato de litio eran carbonato de litio o eran otra cosa. Y no había personal en la SECHEN. Nosotros, de hecho, fue la primera vez que fuimos a terreno y que pedimos que había que tener personal para eso. Se ponía una firma, no, el abogado. Ya. O sea, no había fiscalización. Entonces, en estos nuevos contratos, y de ahí paso a la otra parte, a mí lo que me preocupa
es que se dijo que aquí hay una gran fiscalización, las empresas van a quedar amarradas, etc. Pero si no hay paralelamente un organismo del Estado o una política que se cree para llevar a cabo esa fiscalización, queda en letra muerta. Entonces, ¿qué se gana tener un gran cosa que ahora vamos a ver online y con satélite y todo, y ellos van a permitir que pueda entrar cualquiera ahí, si no va a poder, no hay plata para que vaya una persona? Esa es una situación muy grave. Ahora, sobre por qué no se avanzó en este momento, yo creo que había un debate, yo lo que pude ver, había una tensión entre miembros del gobierno. Uno decía que había que avanzar en el litio, en que el Estado tome el control de esto, y otros definitivamente no tenían esa visión y se podían escuchar ahí. Entonces yo creo que esa tensión no resuelta, esas dos almas que hubo, aquí se reflejaron en que no hubo un avance. De hecho, por ejemplo, este comité de minería no metálica debía llamarse Comité de Salares y Litio, para poner el acento en que iba a ser de salares. Y debía llevarlo fundamentalmente el pandero ahí, el Ministerio de Minería, la subsecretaría.